Los chakras o los centros magnéticos vitales del ser humano. Leadbeater, 1986. Prefacio. Cuando un hombre comienza a agudizar sus sentidos, de modo que pueda percibir algo más de lo que los otros perciben, se despliega ante él un nuevo y fascinador mundo, y los chakras son de las primeras cosas de dicho mundo que le llaman la atención. Se le presentan las gentes bajo un nuevo aspecto y descubre en las personas mucho que antes estaba oculto a su vista, y por tanto es capaz de comprender, apreciar y, en caso necesario, auxiliar al prójimo mucho mejor de lo que antes le era posible. Los pensamientos y emociones de las gentes se manifiestan a sus ojos con toda claridad de forma y color, y el grado de su evolución y las condiciones de su salud son para él notorios en vez de conjeturables. El brillante colorido y el rápido e incesante movimiento de los chakras colocan a las gentes bajo la inmediata observación del investigador, quien, naturalmente, desea conocer qué son y significan. El objetivo de esta monografía es dilucidar dicho punto y dar a quienes aún no han intentado educir sus latentes facultades una idea de esta pequeña parte de lo que ven y, en la medida que les es posible, comprenden sus más dichosos hermanos. A fin de evitar, desde luego, toda mala inteligencia, conviene tener muy en cuenta que nada hay de fantástico ni contra naturaleza respecto de la potencia visiva que capacita a algunos para percibir más que otros, pues consiste sencillamente en una extensión de las facultades con que todos estamos familiarizados, y quien dicha extensión logra puede percibir vibraciones más rápidas que a las que los sentidos físicos están normalmente habituados a responder. En el transcurso de la evolución y a su debido tiempo, todos ampliarán sus ordinarias facultades, pero hay quienes se han tomado el trabajo de agudizarlas antes que los demás, a costa de una labor mucho más ardua de la que la generalidad de las gentes querría emprender. Bien sé que son todavía muchísimos los tan atrasados respecto de la marcha del mundo, que niegan tal amplitud de facultades, como hay todavía aldeanos que nunca han visto una locomotora ferroviaria o salvajes del África Central que no creen en la solidificación del agua. Me falta tiempo y espacio para arguir contra tan invencible ignorancia y me contraigo a recomendar mi obra Clarividencia y otras de distintos autores que tratan del mismo asunto a cuantos deseen investigarlo. La clarividencia se ha comprobado centenares de veces, y no puede dudar de ella quien sea capaz de ponderar el valor de las pruebas. Mucho se ha escrito sobre los chakras, pero todo ello en sánscrito o en alguno de los varios idiomas vernáculos de la India, y hasta muy recientemente no se había publicado nada sobre ellos en inglés. Los mencioné hacia el año 1910 en La vida interna, y desde entonces ha aparecido la magnífica obra The Serpent Power de Sir John Bullfield, y se han traducido algunos tratados indos. En el Serpent Power se reproducen los dibujos simbólicos que de los chakras usan los yogis indos, pero en cuanto se me alcanza, las ilustraciones que exornan esta monografía son el primer intento para representar los chakras tal como efectivamente aparecen ante los ojos de quienes los pueden ver. A la verdad, me movió principalmente a escribir esta monografía el deseo de mostrar los hermosísimos dibujos trazados por mi amigo el reverendo Edward Barner, a quien manifiesto lo muchísimo que le debo por el tiempo y trabajo empleados en tal tarea. También he de agradecerle a mi infatigable colaborador, el profesor Ernest Wood, la compilación y cotejo de los valiosos informes que, respecto a las opiniones dominantes en la India sobre nuestro asunto, contiene el capítulo 5, según verá el lector. Como quiera que estaba yo atareado en otra obra, se contrajo en un principio mi intención a coleccionar y reimprimir cuanto desde tiempo muy atrás había escrito sobre los chakras y darlo como texto explicativo de las ilustraciones. Pero al repasar los artículos se me acudieron algunas insinuaciones y un poco de investigación me dio a conocer puntos adicionales que he insertado debidamente. Uno de los más interesantes es que el año 1895 la doctora Besant observó la vitalidad del globo y el anillo Kundalini y los catalogó como hipermetaprotoelementos,
aunque entonces la investigación no fue lo bastante extensa para descubrir la relación de ambos elementos entre sí y la importante parte que desempeñan en la economía de la vida humana. Capítulo primero. Los centros de fuerza. Significado de la palabra. La palabra chakra es sánscrita y significa rueda. También se usa en varias acepciones figuradas, incidentales y por extensión, como en inglés y en español, de la propia suerte que hablamos de la rueda del destino o de la fortuna. Así también, los budistas hablan de la rueda de la vida y de la muerte y designan con el nombre de Dhammacakkappavattana Sutta el primer sermón en el que el señor Buda predicó su doctrina, nombre que el profesor Rhys Davies traduce poéticamente por la puesta en marcha de las ruedas de la regia carroza del reino de la justicia. Este es el exacto significado de la expresión para el budista devoto, aunque la traducción de las palabras en sentido recto es el giro de la rueda de la ley. El uso en acepción figurada de la palabra chakra, de que tratamos en este momento, se refiere a una serie de vórtices semejantes a ruedas que existen en la superficie del doble etéreo del hombre. Explicaciones preliminares. Como es posible que este libro caiga en manos de alguien no familiarizado con la terminología teosófica, no estará de más una preliminar explicación. En las superficiales y ordinarias conversaciones, el hombre suele hablar de su alma como si el cuerpo por cuyo medio habla fuese su verdadero ser, y que el alma fuera una propiedad o feudo del cuerpo, algo semejante a un globo cautivo que sobre el cuerpo flota ligado a él en cierto modo. Esta afirmación es vaga, inexacta y errónea. La verdadera es su contraria. El hombre es un alma que posee un cuerpo, o en realidad varios cuerpos, porque además del cuerpo visible, por cuyo medio despacha sus negocios en este bajo mundo, tiene otros cuerpos invisibles a la visión ordinaria, con los que se relaciona con los mundos emocional y mental. Sin embargo, de momento no tratamos de estos otros cuerpos. Durante el pasado siglo se adelantó enormemente en el conocimiento de los pormenores del cuerpo físico y los fisiólogos están ahora familiarizados con sus desconcertantes complejidades y tienen al menos una idea general de cómo funciona su asombrosamente intrincado mecanismo. El doble etéreo. Desde luego que los fisiólogos han limitado su atención a la parte del cuerpo físico bastante densa para que la vean los ojos, y la mayor parte de ellos desconocen probablemente la existencia de aquel grado de materia, todavía física, aunque invisible, a que en teosofía llamamos etérea. Esta parte invisible del cuerpo físico es de suma importancia para nosotros, porque es el vehículo por el cual fluyen las corrientes vitales que mantienen vivo el cuerpo, y sirve de puente para transferir las ondulaciones del pensamiento y la emoción desde el cuerpo astral al cuerpo físico denso. Sin tal puente intermedio no podría el ego utilizar las células de su cerebro. El clarividente lo ve como una distinta masa de neblina gris-violeta, débilmente luminosa, que interpenetra la parte densa del cuerpo físico y se extiende un poco más allá de éste. La vida del cuerpo físico cambia incesantemente y para vivir necesita continua alimentación de 3 distintas fuentes. Ha de tener manjares para la digestión, aire para la respiración y 3 modalidades de vitalidad para la asimilación. Esta vitalidad es esencialmente una fuerza, pero cuando está revestida de materia, nos parece como si fuera un elemento químico sumamente refinado. Existe dicha fuerza o energía en todos los planos, aunque, por de pronto y para el objeto que nos ocupa, solo hemos de considerar su manifestación y expresión en el plano físico. Para mejor comprensión de todo esto, conviene conocer algún tanto la constitución y ordenamiento de la parte etérea de nuestro cuerpo. He tratado, hace muchos años, de este asunto en diversas obras, y el comandante Powell ha coleccionado recientemente todo cuanto hasta ahora se ha escrito sobre el particular, y lo ha publicado en su libro The Etheric Double. Los centros. Los chakras o centros de fuerza son puntos de conexión o enlace por los cuales fluye la energía de uno a otro vehículo o cuerpo del hombre,
Quien quiera que posea un ligero grado de clarividencia los puede ver fácilmente en el doble etéreo, en cuya superficie aparecen en forma de depresiones semejantes a platillos o vórtices y cuando ya del todo desenvueltos semejan círculos de unos 5 centímetros de diámetro que brillan mortecinamente en el hombre vulgar, pero que al excitarse vívidamente aumentan de tamaño y se les ve como refulgentes y coruscantes torbellinos a manera de diminutos soles. A veces hablamos de estos centros cual si toscamente se correspondieran con determinados órganos físicos, pero en realidad están en la superficie del doble etéreo, que se proyecta ligeramente más allá del cuerpo denso. Si miramos en derechura hacia abajo la corola de una convulvácea, tendremos una idea del aspecto general del chakra. El pecíolo de la flor arranca de un punto del pedúnculo, de suerte que, según otro símil, semejaría la espina dorsal un tallo céntrico del que, de trecho en trecho, brotan las flores con sus corolas en la superficie del cuerpo etéreo. Todas estas ruedas giran incesantemente y por el cubo o boca abierta de cada una de ellas fluye de continuo la energía del mundo superior, la manifestación de la corriente vital diamante del segundo aspecto del logos solar, a la que llamamos energía primaria, de naturaleza séptuple, todas cuyas modalidades actúan en cada chakra, aunque con particular predominio de una de ellas según el chakra. Sin este influjo de energía no existiría el cuerpo físico. Por lo tanto, los centros o chakras actúan en todo ser humano, aunque en las personas poco evolucionadas es tardo su movimiento, el estrictamente necesario para formar el vórtice adecuado al influjo de energía. En el hombre bastante evolucionado refulgen y palpitan con vívida luz, de suerte que por ellos pasa un muchísimo mayor cantidad de energía y el individuo obtiene por resultado el acrecentamiento de sus potencias y facultades. Forma de los vórtices. La divina energía que desde el exterior se derrama en cada centro determina en la superficie del cuerpo etéreo y en ángulo recto con su propia dirección energías secundarias en circular movimiento ondulatorio, de la propia suerte que una barra imanada introducida en un carrete de inducción provoca una corriente eléctrica que fluye alrededor del carrete en ángulo recto con la dirección del imán. Una vez entra en el vórtice la energía primaria, vuelve a irradiar de sí misma en ángulos rectos, pero en líneas rectas, como si el centro del vórtice fuese el cubo de una rueda y las radiaciones de la primaria energía sus radios, los cuales enlazan a guisa de corchetes el doble etéreo con el cuerpo astral. El número de radios difiere en cada uno de los centros y determina el número de ondas o pétalos que respectivamente exhiben. Por esto, los libros orientales suelen comparar poéticamente los chakras con flores. Cada una de las energías secundarias que fluyen alrededor de la depresión semejante a un platillo tiene su peculiar longitud de onda y una luz de determinado color, pero en vez de moverse en línea recta como la luz, se mueve en ondas relativamente amplias de diverso tamaño, cada una de las cuales es múltiplo de las menores ondulaciones que entraña. El número de ondulaciones está determinado por el de radios de la rueda, y la energía secundaria ondula por debajo y por encima de las radiaciones de la energía primaria, a la manera de una labor de cestería que pudiera entretejerse alrededor de los radios de una rueda de carruaje. Las longitudes de onda son infinitesimales y probablemente cada ondulación las contiene a millares. Según fluyen las energías alrededor del vórtice, las diferentes clases de ondulaciones se entrecruzan unas con otras como en labor de cestería y producen la forma semejante a la corola de convulvácea a que ya anteriormente me he referido. Sin embargo, todavía se parecen más los chakras a unas salserillas de ondulado cristal iridiscente como las que se fabrican en Venecia. Todas estas ondulaciones o pétalos tienen el tornasolado y trémulo brillo de la concha, aunque generalmente cada una de ellas ostenta su predominante color según denotan las ilustraciones. Este nacarino aspecto argéntico suele estar comparado en los tratados sánscritos con el riel de la luna en la superficie de las aguas del mar. Las ilustraciones.
Las ilustraciones que exornan el texto representan los chakras tal como los percibe un muy evolucionado y discreto clarividente que ya ha disciplinado los suyos lo bastante para que actúen ordenadamente. Desde luego que ni los colores de las ilustraciones ni ningún color de este mundo tienen la suficiente luminosidad para igualar al del chakra respectivo, pero al menos da el dibujo una idea del verdadero aspecto de estas ruedas de luz. Por lo ya expuesto, se comprenderá que los centros difieren del tamaño y brillo según la persona y aún en un mismo sujeto pueden ser unos más vigorosos que otros. Todos estos dibujados en tamaño natural, excepto el o centro coronario, que ha convenido ampliarlo para distinguir su asombrosa riqueza de pormenores. En el caso de un hombre que sobresalga excelentemente en las cualidades expresadas por medio de determinado centro, no sólo aparecerá éste de mucho mayor tamaño, sino especialmente radiante y emitiendo fúlgidos rayos de oro. Ejemplo de esto nos ofrece la precipitación que del aura de Stainton-Mosaine hizo la señora Blavatsky, que se conserva en el relicario de la sede central de la Sociedad Teosófica en Adyar y se reprodujo, aunque muy imperfectamente, en la obra del coronel Olcott titulada All Diary Leaves. Los chakras se dividen naturalmente en tres grupos: inferior, medio y superior. Pueden denominarse respectivamente fisiológico, personal y espiritual. Los chakras primero y segundo tienen pocos radios o pétalos y su función es transferir al cuerpo dos fuerzas procedentes del plano físico. Una de ellas es el fuego serpentino de la tierra y la otra la vitalidad del sol. Los centros tercero, cuarto y quinto, que constituyen el grupo medio, están relacionados con las fuerzas que por medio de la personalidad recibe el ego. El tercer centro las transfiere a través de la parte inferior del cuerpo astral, el cuarto por medio de la parte superior de este mismo cuerpo y el quinto por el cuerpo mental. Todos estos centros alimentan determinados ganglios nerviosos del cuerpo denso. Los centros sexto y séptimo, independientes de los demás, están respectivamente relacionados con el cuerpo pituitario y la glándula pineal, y solamente se ponen en acción cuando el hombre alcanza cierto grado de desenvolvimiento espiritual. He oído decir que cada pétalo de los chakras representa una cualidad moral cuya actualización pone el chakra en actividad. Por ejemplo, según el Upanishada Dhyana-bindu, los pétalos del chakra cardíaco representan devoción, pereza, cólera, caridad y otras cualidades análogas. Por mi parte, no he observado todavía nada que compruebe esta afirmación y no se comprende fácilmente cómo puede ser así, porque los pétalos resultan de la acción de ciertas fuerzas notoriamente distinguibles, y en cada chakra están o no activas, según se hayan o no actualizado dichas fuerzas, de suerte que el desenvolvimiento de los pétalos no tiene más directa relación con la moralidad del individuo que la que pueda tener el robustecimiento del bíceps. He observado personas de no muy alta moralidad en quienes algunos chakras estaban plenamente activos, mientras que otras personas sumamente espirituales y de nobilísima conducta los tenían escasamente vitalizados, por lo que me parece que no hay necesaria conexión entre ambos desenvolvimientos. Sin embargo, se observan ciertos fenómenos en que bien pudiera apoyarse tan extraña idea. Aunque la semejanza con los pétalos está determinada por las mismas fuerzas que giran alrededor del centro, alternativamente por encima y debajo de los radios, difieren estos en carácter porque la fuerza o energía influente se subdivide en sus partes o cualidades componentes y, por lo tanto, cada radio emite una influencia peculiar, siquiera débil, que afecta a la energía secundaria que por él pasa o altera algún tanto su matiz. Varios de estos matices pueden denotar una modalidad de la energía favorable al desenvolvimiento de una cualidad moral, y luego de fortalecida esta cualidad son más intensas las correspondientes vibraciones. En consecuencia, la tenuidad o reciendumbre del matiz denotará la posesión en menor o mayor grado de la respectiva cualidad. El chakra fundamental. El primer centro o rádico o fundamental, situado en la base del espinazo, recibe una energía primaria que emite 4 radios y, por lo tanto,
Dispone sus ondulaciones de modo que parezca dividida en cuadrantes alternativamente rojos y anaranjados con oquedades entre ellos, de lo que resulta como si estuviesen señalados con el signo de la cruz, y por ello se suele emplear la cruz como símbolo de este centro, una cruz a veces flamígera, para indicar el fuego serpentino residente en este chakra. Cuando actúa vigorosamente es de ígneo color rojizo anaranjado, en íntima correspondencia con el tipo de vitalidad que le transfiere el chakra esplénico. En efecto, observaremos en cada chakra análoga correspondencia con el color de su vitalidad. El chakra esplénico. El segundo chakra está situado en el bazo y su función es especializar, subdividir y difundir la vitalidad diamante del sol. Esta vitalidad surge del chakra esplénico, subdividida en 7 modalidades, 6 de ellas correspondientes a los 6 radios del chakra y la séptima queda concentrada en el cubo de la rueda. Por lo tanto, tiene este chakra 6 pétalos u ondulaciones de diversos colores y es muy radiante, pues refulge como un sol. En cada una de las 6 divisiones de la rueda predomina el color de una de las modalidades de la energía vital. Estos colores son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violado, es decir, los mismos colores del espectro solar menos el índigo o añil. Chakra umbilical. El tercer chakra está situado en el ombligo, o mejor diríamos en el plexo solar, y recibe la energía primaria que subdivide en 10 radiaciones, de suerte que vibra como si estuviese dividido en 10 ondulaciones o pétalos. Está íntimamente relacionado con sentimientos y emociones de diversa índole. Su color predominante es una curiosa combinación de varios matices del rojo, aunque también contiene mucha parte del verde. Las divisiones son alternativas y principalmente rojas y verdes. El chakra cardíaco. El cuarto chakra, situado en el corazón, es de brillante color de oro y cada uno de sus cuadrantes está dividido en 3 partes, por lo que tiene 12 ondulaciones, pues su energía primaria se subdivide en 12 radios. El chakra laríngeo. El quinto centro está situado en la garganta y tiene 16 radios correspondientes a otras tantas modalidades de la energía. Aunque hay bastante azul en su color, el tono predominante es el argéntico, brillante, parecido al fulgor de la luz de la luna cuando riela en el mar. En sus radios predominan alternativamente el azul y el verde. El chakra frontal. El sexto chakra, situado en el entrecejo, parece dividido en 2 mitades, una en que predomina el color rosado, aunque con mucho amarillo, y la otra en que sobresale una especie de azul purpúreo. Ambos colores se corresponden con los de la vitalidad que el chakra recibe. ¿Acaso por esta razón dicen los tratados orientales que este chakra solo tiene 2 pétalos, pero si observamos las ondulaciones análogas a las de los chakras anteriores, veremos que cada mitad está subdividida en 48 ondulaciones, o sea, 96 en total, porque este es el número de las radiaciones de la primaria energía recibida por el chakra. El brusco salto de 16 a 96 radios y la todavía mayor variación súbita de 96 a 972 radios que tiene el chakra coronario demuestran que son chakras de un orden enteramente distinto del de los hasta ahora considerados. No conocemos todavía todos los factores que determinan el número de radios de un chakra, pero es evidente que representan modalidades de la energía primaria, y antes de que podamos afirmar algo más sobre el particular, será necesario hacer centenares de observaciones y comparaciones repetidamente comprobadas. Entretanto, no cabe duda de que mientras las necesidades de la personalidad pueden satisfacerse con limitados tipos de energía, en los superiores y permanentes principios del hombre encontramos una tan compleja multiplicidad que requiere para su expresión mucho mayores y selectas modalidades de energía. El chakra coronario. El séptimo chakra, en lo alto de la cabeza, es el más refulgente de todos cuando está en plena actividad, pues ofrece abundancia de indescriptibles efectos cromáticos y vibra con casi inconcebible rapidez.
Parece que contiene todos los matices del espectro, aunque en el conjunto predomina el violado. Los libros de la India le llaman la flor de los 1000 pétalos, y no dista mucho esta denominación de la verdad, pues son 970 las radiaciones de la energía primaria que recibe. Cada una de estas radiaciones aparece fielmente reproducida en la lámina del frontispicio, aunque es muy difícil señalar la separación de pétalos. Además, tiene este chakra una característica que no poseen los otros y consiste en una especie de subalterno torbellino central de un blanco fulgurante con el núcleo de color de oro. Este vórtice subsidiario es menos activo y tiene 12 ondulaciones propias. Generalmente el chakra coronario es el último que se actualiza. Al principio no difiere en tamaño de los demás, pero a medida que el hombre adelanta en el sendero del perfeccionamiento espiritual, va acrecentándose poco a poco hasta cubrir toda la parte superior de la cabeza. Otra particularidad acompaña a su desenvolvimiento. Al principio es, como todos los demás chakras, una depresión del doble etéreo, por la que penetra la divina energía procedente del exterior. Pero cuando el hombre se reconoce rey de la divina luz y se muestra longánime con cuanto le rodea, el chakra coronario se revierte, por decirlo así, de dentro a fuera, y ya no es un canal receptor, sino un radiante foco de energía, no una depresión, sino una prominencia erecta sobre la cabeza como una cúpula, como una verdadera corona de gloria. Las imágenes pictóricas y esculturales de las divinidades y excelsos personajes de Oriente suelen mostrar esta prominencia, como se ve en la estatua del señor Buda de Borobudur, isla de Java, reproducida en la figura 2. Este es el acostumbrado método de representar la prominencia y en tal forma aparece sobre la cabeza de millares de imágenes del señor Buda en el mundo oriental. En algunos casos, los 2/3 de este chakra se representan en forma de bóveda, constituida por los 970 pétalos y encima otra bóveda menor constituida por las 12 radiaciones del vórtice subalterno. Así aparece en la cabeza de la derecha de la figura 2, que es la de la estatua o imagen de Brahma en el Hokkaido de Todai-ji de Nara, Japón, cuya antigüedad se remonta al año 749. El tocado de esta cabeza representa el chakra coronario con la guirnalda de llamas que de él brotan, y es diferente de la representación del mismo chakra en la cabeza de la estatua de Buda. También se echa de ver dicha prominencia en la simbología cristiana, como es por ejemplo en las coronas de los 24 ancianos, quienes las echaban delante del trono del Señor. En el hombre muy evolucionado, el chakra coronario fulgura con esplendor, tanto que ciñe su cabeza como una verdadera corona, y el significado del antedicho pasaje del Apocalipsis, en que todo cuanto el hombre ha conseguido, el magnificente karma acumulado, toda la asombrosa energía espiritual que engendra, todo lo echa perpetuamente a los pies del Logos para que lo emplee en su obra. Así una y otra vez, repetidamente está echando ante el trono del Señor su áurea corona, porque continuamente la restaura la energía diamante de su interior. Otros datos referentes a los chakras. Los Upanishadas menores, los Puranas, las obras tántricas y algunas otras de la bibliografía sánscrita suelen describir los 7 chakras, y hoy día los utilizan muchos yogis hindús. Un amigo mío, familiarizado con la vida íntima de la India, me aseguró que existe en este país una escuela que hace libre uso de los chakras y cuenta con 16.000 afiliados esparcidos por un extenso territorio. De las fuentes índicas de información se obtienen muy valiosos datos referentes a los chakras que trataremos de compendiar en el último capítulo de la presente monografía. También parece que algunos místicos europeos conocieron los chakras, según denota la obra Teosofía Práctica del místico alemán Juan Jorge Gichtel, discípulo de Jacobo Boehme, que tal vez pertenecía a la secreta sociedad de los Rosacruces. Dicha obra se publicó por primera vez en 1696 y se dice que las ilustraciones de la edición de 1736, de las que es descripción el texto del volumen, se estamparon en 1720, 10 años después de la muerte del autor, ocurrida en 1710. La obra
citada no ha de confundirse con la colección de cartas de Gichtel, que llevan el mismo nombre de Teosofía Práctica, pues el volumen a que nos referimos no está en forma de cartas, sino en la de 6 capítulos concernientes a la mística regeneración que tan importante dogma era para los Rosacruces. La lámina 7 que damos en esta monografía es reproducción fotográfica del dibujo intercalado en la traducción francesa de Teosofía Práctica, publicada en 1897 por la Biblioteca Charconac de París, en el volumen número 7 de la Biblioteca Rosacruciana. Gichtel nació el año 1638 en Ratisbona, Baviera. Estudió teología y jurisprudencia y ejerció la abogacía, pero poco después, al reconocer su interior mundo espiritual, renunció a todo interés mundano e inició un movimiento místico cristiano. Su oposición a la ignara ortodoxia de la época le atrajo el odio de aquellos a quienes combatía, por lo que hacia el año 1670 lo desterraron del país y le confiscaron los bienes. Por fin logró refugiarse en Holanda, donde permaneció los 40 años restantes de su vida. Evidentemente consideraba Gichtel de índole secreta las figuras estampadas en su obra Teosofía Práctica y las mantuvo reservadas para los discípulos durante algunos años, pues como él mismo dice, eran resultado de una iluminación interior, probablemente lo que ahora llamamos clarividencia. En la portada de su libro dice Gichtel que breve exposición de los 3 principios de los 3 mundos del hombre, representados en claras imágenes que demuestran cómo y en dónde tienen sus respectivos centros el hombre interno según lo que el autor observó en sí mismo en divina contemplación y lo que sintió, experimentó y percibió. Sin embargo, como todos los místicos de su tiempo, Gichtel carece de la exactitud que debe caracterizar al ocultismo y misticismo, y al describir las figuras se desvía en prolijas, aunque a veces interesantes digresiones, sobre las dificultades y problemas de la vida espiritual. Por lo tanto, no es su libro una obra maestra en lo atinente a la descripción de las figuras, si bien acaso no se atrevió a decir demasiado o quiso inducir a sus lectores a que aprendieran a ver por sí mismos aquello de lo cual escribía. Asimismo, se infiere de su conducta verdaderamente espiritual que había actualizado bastante clarividencia para ver los chakras, pero que, incapaz de conocer su genuino carácter y servicio, les aplicó en su intento de explicarlos el usual simbolismo de la escuela a la que pertenecía. Según se advertirá, trata Gichtel del natural hombre terreno sumido en las tinieblas, por lo que cabe disculparlo de ser algún tanto pesimista respecto de los chakras. No se detiene a comentar el primero y segundo, tal vez porque sabía que estaban principalmente relacionados con el proceso fisiológico, pero califica el plexo solar de asiento de la ira. En efecto, así es. Considera el chakra cardíaco lleno de amor propio, el laringio de envidia y avaricia, el coronario solo ve radiante orgullo. También adscribe Gichtel planetas a los chakras, la luna al fundamental, Mercurio al esplénico, Venus al umbilical, el Sol al cardíaco, Marte al laringio, Júpiter al frontal y Saturno al coronario. Además nos dice que el fuego reside en el corazón, el agua en el hígado, la tierra en los pulmones y el aire en la vejiga, aunque todo ello en lenguaje simbólico. Conviene notar que Gichtel traza una espiral desde la serpiente enroscada al corazón que pasa sucesivamente por todos los chakras, pero no se advierte razón alguna del orden en que la espiral pasa por ellos. El simbolismo del perro corredor no está explicado y, por tanto, quedamos en libertad de interpretarlo según nos plazca o de eludir toda interpretación. El autor nos da últimamente una ilustración del hombre regenerado por el Cristo que ha aplastado del todo a la serpiente, pero sustituye el sol por el Sagrado Corazón horriblemente sangrante. El interés que para nosotros tiene este dibujo no consiste en las interpretaciones del autor, sino en que demuestra sin sombra de duda que, al menos, algunos místicos del siglo XVII conocían la existencia de los chakras y su respectiva situación en las diversas regiones del cuerpo humano. Adicional prueba del primitivo conocimiento de los chakras nos la ofrecen los rituales masónicos,
cuyos puntos capitales se remontan a un tiempo inmemorial, pues los monumentos arqueológicos demuestran que dichos puntos ritualísticos ya se conocían y practicaban en el antiguo Egipto y se han ido transmitiendo fielmente hasta el día de hoy. Los masones los cuentan entre sus secretos y al utilizarlos estimulan positivamente algún chakra con propósito de su trabajo masónico, aunque por lo general poco o nada conocen de lo que ocurre más allá del ordinario campo de la visión. Aquí es imposible dar más claras explicaciones, pero ya he dicho mucho de lo que está permitido decir en mi obra La vida oculta en la masonería.